Hola a todos y todos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo episodio de la iniciativa Educar con Sentido, una iniciativa organizada por la ONG Faro Digital y el Grupo de Investigaciones DINA de la Universidad de Barcelona, y ha terminado recientemente su tercera temporada y tiene su próximo estreno de la cuarta, la segunda quincena de septiembre. Hoy hemos hecho un capítulo especial pensando en el importante acontecimiento que vivirá la sociedad chilena el próximo 4 de septiembre, como es el plebiscito por el apruebo o el rechazo a la propuesta de nueva constitución hecha por la Convención Constituyente durante el curso pasado. Si bien es un fenómeno local importante, ¿no? No todos los días y no todos los años se construye, se valora, ¿no? Y se propone una nueva constitución, un nuevo programa para el país. También es cierto que el caso chileno, sobre todo en materia educativa, siempre ha sido interesante en el reflejo internacional. Chile ha apostado por un modelo educativo basado en la construcción del cuasi mercado educativo, ¿no? Que han girado en torno a las clases sociales. Esto ha, en cierta medida, generado una, una ampliación de la cobertura educativa sin precedentes, pero también, por otro lado, ha generado una estratificación social también sin precedentes, manifiesta, y a la vez una inequidad social importante, ¿no? Por el tipo de oferta educativa que ha tenido la población en los últimos 30, 40 años desde que se instaura la nueva constitución. Por tanto, esta nueva propuesta constituyente también es muy relevante a nivel educativo, ¿no? Y justamente en ese marco, y a partir del framework que se sitúa la iniciativa Hogar con Sentido, es que hoy tenemos el privilegio de hablar con un experto en este campo, una persona que lleva mucho tiempo trabajando, valorando, promoviendo un nuevo proceso constituyente en Chile, y que justamente ahora en el marco de esta acción que se ha hecho realidad, que ha sido la propuesta hecha por la Comisión Constituyente, él también ha estado apoyando a ciertos componentes de este equipo y también promoviendo un poco el mensaje de la oportunidad que puede reflejar esta nueva constitución justamente para el contexto local y internacional. Hoy tenemos el placer de hablar con Carlos Navia. Carlos Navia es un investigador chileno, residente en Cambridge, donde hace su doctorado, pero también Carlos ha sido una persona con un enriquecido proceso formativo, ¿no? En distintas partes. Ha hecho un máster en políticas públicas en la Universidad de Oxford y también en educación en el Instituto de Educación de Londres. Carlos es abogado, pero siempre ha estado muy interesado en el ámbito de la educación. Por lo tanto, será un privilegio poder conversar con él en distintos formatos, siempre ya lo hemos hecho, y tenerlo aquí en Hogar con Sentido para mí también es un honor. Así que antes que nada quiero agradecerte, Carlos, porque también sé que tú estás en este periodo intermedio como de vacaciones acá en España, Inglaterra, que está pronto a terminar por lo demás, y que también entiendo que debes justificar este diálogo a partir de de lo importante del fenómeno que sucederá en Chile en las próximas semanas. Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y segundo, ¿cómo vives este proceso, ¿no? Que has promovido por tanto tiempo y que está próximo a confirmarse la próxima semana con el referéndum, con el plebiscito? Pablo, muchas gracias por tus palabras gentiles siempre. El placer es mío y sean vacaciones o cualquier periodo, ante cualquier invitación tuya, obviamente voy a responder con la mayor disposición y sobre todo tratándose de este tema que es el proceso constituyente histórico en Chile, donde por primera vez la ciudadanía puede darse a sí misma una carta constitucional después de 200 años de vida independiente. Eh, y sí, a lo que comentas de mi interés por el proceso constituyente y por el debate constitucional, me ha tocado promoverlo desde distintas perspectivas. Soy uno más de tantos académicos que interesados por el derecho constitucional en Chile promovieron esto en los últimos años. También me tocó observar el proceso constituyente de Michelle Bachelet desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos, viendo cuánto ese proceso constituyente del 2015 se ajustaba a estándares internacionales en materia de derechos humanos, y donde más disfruté fue en la promoción de la formación ciudadana por varios años, yendo a escuelas, a organizaciones sociales de distintos lugares del país, hace ya varios años promoviendo lo que se veía tan lejano en ese momento, que era un proceso como el que estamos viviendo. Carlos, recién decías, para introducir a la gente que nos ve y nos escucha,
decías que este es un proceso histórico en Chile porque la primera vez en 200 años, un poco más, que era un proceso ciudadano, construido desde la ciudadanía. Si nos puedes poner en contexto, por favor. Sí, efectivamente. Esta es la primera vez en Chile en que la ciudadanía puede hacer uso del poder constituyente propiamente tal. Entendemos que existe una diferencia conceptual entre poder constituyente y constituyente. El poder constituyente está siempre radicado en la ciudadanía para darse su propia organización, y otra cosa es el constituyente, vale decir quien de facto, quien en los hechos elabora una constitución política. En Chile en 200 años nunca este poder constituyente que reside en la ciudadanía ha tenido como correlato a un constituyente que sea la propia ciudadanía. Esta es la primera vez, digamos, en que la ciudadanía puede elaborar su propia constitución, puede ser entonces constituyente. En Chile hemos tenido distintos tipos de constituyentes, y en 1980, en el contexto de la dictadura chilena, quienes fueron constituyentes eh, fue una comisión de expertos designado por el gobierno de la época. Esa es la constitución que tenemos hoy día vigente y que tenemos como desafío reemplazar. Bueno, vamos a entrar en materia, ¿no? Entonces, la primera pregunta es bastante general, ¿no? ¿Por qué esta constitución, esta propuesta que me imagino que tú has valorado y evaluado, eh, es una oportunidad en materia educativa para la sociedad chilena? Sí, por distintos motivos, Pablo, yo te propondría un esquema en tres niveles. En primer lugar, desde una mirada quizás más bien, dentro de lo posible, más bien objetiva, analizar cómo es que este proyecto de nueva constitución cumple con estándares internacionales de una manera más satisfactoria que la constitución vigente. En un segundo nivel, comentarte cómo es que este proyecto de nueva constitución en materia educativa lo que hace es poner a la educación como un derecho social, lo que se alinea con las demandas de los últimos 20 años de la ciudadanía chilena en general y de los movimientos estudiantiles en particular. Y en tercer lugar, me gustaría decirte cómo es que este proceso, perdón, esta nueva constitución, este proyecto de constitución, supera o destraba algunas, las voy a llamar así, filtraciones del neoliberalismo que estaban presentes en la Carta del 80. Perfecto. Yo también quiero entrar en materia específica, ¿no? Concreta, porque son muchos los temas, entonces también quiero ponértelo en perspectiva internacional primero, Ujú, que ya me hacía una mención al comienzo, pero luego quiero entrar en materia local, ¿no? En materia, sobre todo porque evidentemente una carta magna es muy larga, pero hay ujú, ciertos temas que siempre han sido muy controvertidos en Chile y ujú. que esta carta magna aborda en específico. Entonces vamos por lo primero. Tú recién mencionabas que esta constitución, y yo creo que es un espacio que dice dar seguridad y tranquilidad, pero sería interesante que tú lo reafirmaras, eh, en materia educativa, pero también en general en materia social, se sitúan estándares internacionales que hacen que el proceso que en realidad que el resultado no haya más que llevar no genere más que llevar a la sociedad chilena hacia modelos de desarrollo social y de protección a la ciudadanía que se da en otros contextos internacionales. Si pudiese especificar un poco esa respuesta. Sí, sí. Bueno, nosotros sabemos, Pablo, que el contenido del derecho a la educación, sobre todo desde la segunda mitad del siglo XX, se ha ido redefiniendo constantemente en instrumentos internacionales. Y hasta el día de hoy, sobre todo desde 1948 en adelante, podemos identificar una serie de estándares internacionales. Pues bien, la constitución vigente, la del 80, creada en dictadura, no satisface plenamente esos estándares internacionales y ni siquiera los satisface con las reformas que se introdujeron tras el retorno a la democracia desde el 90 en adelante. Valga decir, Pablo, que Chile en democracia entonces tiene una constitución vigente que fue creada en dictadura, lo cual es una excepción a nivel mundial. Pero lo cierto es que ni siquiera con la reforma introducida en democracia se cumplen los estándares internacionales. ¿A cuáles estándares me refiero? En primer lugar, los fines de la educación. Los fines de la educación en la Constitución del 80, vale decir, la manera en que se responde a la pregunta ¿para qué nos educamos?
están planteados de una manera muy, muy escueta. Dice la Constitución del 80, en el artículo 19, número 10, que la educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona, en las distintas etapas de su vida. Y con esto no hay mención alguna a elementos tales como la promoción de la democracia, el respeto a los derechos humanos, la construcción de una convivencia tolerante entre distintos pueblos y etnias, etc. Cuestiones que sí están presentes en instrumentos internacionales. ¿Vale? Eso no está en la Constitución del 80, y ahora, en cambio, en el proyecto de nueva Constitución, nos encontramos con fines de la educación que están enriquecidos, y que, si me permite, solo de manera provocativa, yo creo que lo que hacen es alcanzar estándares civilizatorios mínimos en materia de fines de la educación. ¿Vale? Entonces, no solo fines, sino que también principios de la educación que se pueden ver en el proyecto de nueva Constitución, sobre los cuales podemos hablar más adelante. En segundo lugar, otro estándar que no está en la Constitución del 80 y aparece ahora, la calidad de la educación. La calidad de la educación entendida como un deber mínimo o una expectativa mínima, porque entendemos que en Chile, y tú ya lo anticipabas en la introducción, en Chile la calidad de la educación depende bastante de la capacidad socioeconómica de los y las estudiantes, de las familias en definitiva. Hoy día, en este proyecto de nueva Constitución, se establece que la educación debe orientarse a la calidad, y que la calidad se medirá, no lo dice así, pero en el fondo se medirá de conformidad a cuánto se satisfagan los fines y principios de la educación que se establecen en el nuevo proyecto. Entonces, ahí, Pablo, la Constitución actual, digo, el proyecto de nueva Constitución más bien, lo que hace es alinearse con constituciones comparadas, lo que hace es alinearse con estándares internacionales, e introduce por primera vez en la historia de Chile, lo que podría ocurrir por primera vez en la historia de Chile, a la calidad como un elemento propio del derecho a la educación. Eso nunca ha ocurrido, salvo en un proyecto constitucional de Michelle Bachelet, que no vio la luz, que tuvo lugar en el 2015-2016. Otro estándar, Pablo, solo para cerrar con algunos ejemplos nada más, otro estándar tiene que ver con la pertinencia cultural, territorial y lingüística de la educación que se imparte, lo cual está alineado con el reconocimiento de pueblo originario y de distintas o de diversas formas de vida que hay en el territorio chileno. Esta idea de la pertinencia cultural, territorial y lingüística se acopla o se asocia eh, con estándares internacionales que, por ejemplo, dicen que el lenguaje a nivel educativo importa, y que la educación debe impartirse entonces en el lenguaje de cada pueblo. Bien, eso por poner otro ejemplo. ¿Para qué decir a nivel de derecho a la educación superior, que no está en la Constitución del 80, que sí aparece ahora? Y solo para cerrar, comentarte que en la Constitución del 80 no hay ninguna mención a la educación pública como un elemento importante. Tú algo anticipabas en la introducción de por qué eso puede ocurrir. Y en este momento sí se menciona en este proyecto de nueva Constitución un deber ineludible del Estado respecto a la educación. Se señala que la educación pública es un eje fundamental del sistema educativo nacional, y lo que se hace es, Pablo, recuperar una tradición constitucional de inicios del siglo XIX que se perdió con la Constitución del 80, donde se saca la educación pública y su importancia. Bueno, con esta respuesta ha introducido varios temas y ha sido como ideal para entrar de lleno a puntos concretos, ¿no? Y vamos con el último, de hecho. Si bien explicaba particularmente en qué consiste esta diferencia respecto a la Constitución de 1980, escrita en dictadura y no por proceso participativo, y esta, me gustaría que pusieras el énfasis del por qué la importancia que aparezca la mención a educación pública. ¿Qué lo hace relevante? Claro. Sobre todo en el caso chileno, ¿no? Sí, sí, yo diría que dos motivos, Pablo. En primer lugar, miremos la evidencia. La propuesta neoliberal en Chile, más bien la promesa incumplida neoliberal en Chile, apuntaba a que si el Estado se retrotraía en la provisión de educación y si dejaba que los privados compitieran en su provisión, en su entrega, eso generaría, como en otras áreas del mercado, un aumento en la calidad del producto, en este caso la educación, que se ofrecía. Pero lo cierto es que la evidencia acumulada demuestra que eso no necesariamente ha ocurrido,
no necesariamente ocurrió, y que por otro lado la calidad está supeditada al tipo de establecimiento que a su vez está subordinado a la capacidad de pago que se tiene para acceder al establecimiento. En otras palabras, Pablo, en Chile existen tres tipos de establecimientos, como tú sabes, los enteramente privados, los que son subvencionados y los que son públicos. Pues bien, los que son enteramente privados, digamos, pueden fijar los precios que quieran para su acceso y terminan siendo, y valga acá la redundancia, privativos o excluyentes muchas veces. Pero entre los subvencionados, vale decir que reciben una suerte de cofinanciamiento por parte del Estado y una parte de financiamiento por la familia, entre esos hay muchísima diferencia. O sea, se puede pagar desde, lo voy a exagerar, desde $1 hasta muchísimos miles de pesos para acceder a la educación subvencionada. Y entre la forma en que se accede, vale decir, el tipo de establecimiento al que se accede, hay mucha diferencia en la calidad que se entrega. Lo que terminó pasando en Chile, Pablo, es que en este modelo, donde el mercado tiene una preferencia y donde el Estado le da un mismo trato a los establecimientos privados y a los públicos, terminó ocurriendo que la educación pública en Chile fue desvalorada por la ciudadanía. En el fondo, la ciudadanía buscó o ha buscado insistentemente que sus hijos, hijas, vayan a establecimientos privados donde puedan pagar al menos un poco, y con ese poco que pagan se diferencian de la educación pública, que es gratuita y que sería al final residual, por así decirlo. Es la que toman aquellos que no pueden pagar en otro tipo de establecimiento. Y la demanda, la matrícula de educación pública disminuyó sustancialmente desde el 80 en adelante en Chile. Eso en primer lugar, o sea, la acumulación de la evidencia, ¿no? Vale decir, con lo que ocurrió en Chile, una consecuencia es lo poco valorada que está la educación pública y que termina siendo un espacio residual donde van aquellos que no pueden pagar y normalmente que termina recluida a espacios periféricos y más bien de menor trascendencia. En segundo lugar, Pablo, desde la perspectiva del derecho social. Para hablar de un derecho social en materia en general y en materia educativa en particular, tenemos que poner algunos elementos sobre la mesa. Uno de ellos es, primero, la universalidad en la provisión del bien, ¿sí? Todos, todas sin discriminación. Otro, que es clave y que ha sido la demanda en los últimos años en Chile, es que ese bien, la educación, se distribuya de conformidad a un criterio común entre todos y todas. Y ese criterio común entre todos y todas normalmente es el criterio de la ciudadanía, lo cual dista de, por ejemplo, un criterio como la capacidad de pago o la posición socioeconómica, ¿sí? En Chile, desde el 80 en adelante, parece que más se determina la distribución de acuerdo a la capacidad socioeconómica o a la capacidad de pago, ¿bien? En tercer lugar, para hablar de derecho social, no solo no discriminación, no solo distribución del bien según este criterio uniforme de ciudadanía, sino que también calidad, una calidad que sea similar, al menos, ¿sí? En cuarto lugar, un rol del Estado activo para supervisar que esto ocurra. O sea, que se entregue a todos, que se entregue sin discriminación, que se entregue con un estándar de calidad más o menos parecido, y también con un Estado que tenga la posibilidad de implementar política pública orientada a ello. Bien, si uno mira la Constitución del 80, Pablo, no hay ninguna regulación cuando se trata de derecho a la educación que incentive al Estado a actuar de manera tal que consolida la educación como un derecho social de conformidad a los criterios que te planteaba. Y obviamente, solo para cerrar acá, el espacio primordial donde el Estado tiene injerencia para el desarrollo de política pública, para lograr que todos y todas reciban educación de una calidad, esperemos, óptima, es la educación pública. ¿Bien? Carlos, esta respuesta que me has dado como que conecta con todos los focos que te preguntaré en específico de forma transversal, evidentemente, pero creo que cada espacio sería interesante poner cierto énfasis específico, ¿no? Porque ese tema es importante. Yo, leyendo la Constitución y viendo sobre todo las partes educativas, hay algunas ideas que me gustaría compartir contigo para ver
no digo para tensar, pero sí para ver su aplicabilidad y también por qué eso es el sentido de su inclusión. Por ejemplo, en el artículo 36 de la Constitución aparece algo, en el punto 1 del artículo 36, aparece algo que muchos países debaten hoy en día a nivel del sistema educativo. Muchos países logran ejecutar, sobre todo aquellos sistemas educativos de las sociedades nórdicas, eh, los estados nórdicos sobre todo, y otros países que están en vías, entre ellos el español, ¿no? Se habla de que el Sistema Nacional de Educación está integrado por establecimientos e instituciones de educación parvularia, primaria, secundaria y superior, Ujú, creadas o reconocidas por el Estado. Ahí está lo de reconocidas, me refiero, o sea, comprendo cuando te referías al tema de inclusión de lo privado también, ¿no? ujú, Creadas o reconocidas por el Estado. Y aquí hay una parte que quería comentarte, ¿no? Por la complejidad, ¿no? ujú. De este hecho, pero también por ser una promesa histórica. Se articula bajo el principio de colaboración y tiene como centro de todo el proceso educativo la experiencia de aprendizaje del estudiantado. Es decir, un sistema educativo que ponga al estudiantado en el centro de la experiencia educativa. Algo que en el nivel teórico y en el mundo académico, tú lo sabes, nosotros siempre, en el mundo académico esta idea se promueve, pero verlo plasmado en una constitución no hace más que ilusionar. ¿Cómo ves tú la viabilidad de conseguir que este principio educativo se transforme en ley, por ejemplo, o esté inmerso en la constitución? Sí, yo lo veo como algo indispensable, pero difícil de conseguir, por supuesto. Y siempre, y durante varios momentos de esta conversación, Pablo, probablemente acudamos a la idea de que la Constitución empuja la construcción de política pública futura, de que tiene un rol orientador, un rol pedagógico, y con eso quiero decir que es mejor que esté a que no esté, a pesar de la dificultad que encierre implementar las normas que ahí están. ¿Sí? Entonces, a propósito de esta experiencia centrada en el estudiante, Pablo, yo quiero remitirme nuevamente a los fines de la educación, a los principios del sistema educativo y a lo que significa hoy la calidad en el esquema de la nueva constitución, del proyecto de nueva constitución. Si tú revisas los principios y fines del sistema educativo propuesto por la nueva constitución, te encuentras con una variedad de elementos que yo diría apuntan a un desarrollo integral pleno de los y las estudiantes. Hay una dimensión socioemocional a la que se alude, hay principios, por ejemplo, tales como, desde luego, la no discriminación, la no violencia, la educación no sexista, entre otros, y por supuesto hay mención a la promoción de los derechos humanos y a la construcción de una convivencia democrática, entre otros. Todos esos fines, Pablo, que no aparecen en la Constitución del 80, hoy día se entienden como orientadores de la calidad del sistema educativo. Y si me lo permites plantear así a tu pregunta, yo creo que con estas pistas que da la nueva Constitución, es posible pensar en una educación que esté centrada en la experiencia de aprendizaje del estudiante, de la estudiante, en tanto que se recogen todas estas dimensiones que involucran la vida o la personalidad de quienes se están educando, a diferencia de lo que pasa en la Constitución del 80. No solo eso, Pablo, yo creo que la Constitución también, la propuesta de nueva Constitución, yo hablo de la Constitución como si estuviera aprobada porque quizás es lo que quiero, pero la propuesta de nueva Constitución, Pablo, eh, se detiene a a hacer distinciones sutiles y necesarias, a diferencia de la Constitución del 80. No solo cuando reconoce a pueblos originarios en su diversidad y les permite crear establecimientos educativos conforme a sus tradiciones o a su sello identitario, sino que también cuando habla de, en general, grupos que están más desaventajados o de las distintas formas de, o de las diversas formas de vida y de proyectos de vida, más bien quiero decir, que puede haber en una sociedad. Creo que cuando la Constitución hace todo eso, también nos genera un marco que nos permite entender que, dadas todas esas distinciones, será posible implementar proyectos educativos que cubran todas esas distinciones, todas esas formas de entender la vida o de vivir en sociedad. Perfecto, Carlos. Súper interesante. Ojalá este propósito se consiga en un contexto donde Chile, y aquí te pongo un poco de tensión, siempre se ha construido, se ha configurado, no sé si positivamente, pero sí se ha configurado, bueno, digo siempre, desde la Constitución del 80, en base
a un proyecto como de modernización acelerada basado en el cumplimiento de estándares a gran escala, y por eso el rol tan importante que ha tenido, no por ello positivo, pero tan importante que ha tenido la prueba del CIMSE, por ejemplo, la prueba estandarizada, o los estándares establecidos por la OCDE a través de PISA. ¿Cómo podemos hacer, cómo tú crees, como experto en educación, que esto podría hacerse convivir, ¿no? Un proyecto centrado en todo lo que han mencionado, que gira en torno al estudiantado, su condición humana, su relación con el medio, ¿no? Los principios valóricos que construyen nuestra sociedad hoy en día, ¿no? El feminismo, la igualdad, la equidad, la no discriminación, con también mantener a Chile en un estándar de cumplimiento competitivo con los objetivos amplios, no solamente en el contexto local, sino también cumpliendo los estándares internacionales, por ejemplo, Sí, claro. de estas pruebas estandarizadas. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo valoras Y, esa no, posibilidad? es un buen punto, Pablo, y obviamente hay una agenda internacional que cumplir, y eso se entiende. Yo acá también propondría introducir algunas distinciones. Obviamente la constitución política, la nueva, una vez que se apruebe, ojalá el próximo 4 de septiembre, va a generar cambio a nivel de política pública, va a generar cambio a nivel de currículum, va a generar cambio a nivel de administración de la educación y probablemente de gestión dentro de los establecimientos educativos, en particular, ¿cierto? No solo de la administración en general, sino que dentro del establecimiento educativo en particular. Eh, entonces, yo creo, Pablo, que este impacto que va a tener la nueva constitución a nivel local específicamente, debería traducirse en nuevos instrumentos que midan la calidad de la educación que se imparte, que se entrega, y que midan la calidad entonces de conformidad a los fines de la educación y a los principios del sistema educativo que han sido planteados, y que son los planteados por ti y que obviamente son muchísimo más amplios que los de la Constitución del 80. Por tanto, obviamente, el CIMSE, que ha estado tanto bajo la lupa, tanto bajo la mira, esta prueba que mide la calidad de la educación en Chile, obviamente va a seguir estándolo y quizás tengamos que crear instrumentos nuevos que midan la calidad. Con esto, Pablo, yo no quiero decir que tengamos que hacer vista gorda a otras pruebas estandarizadas a nivel internacional, eh, sino que lo que quiero decir es que deberíamos apostar por una combinación o por una mixtura de enfoques para medir la calidad de la educación. En otras palabras, Pablo, en Chile yo creo que desde el 80 en adelante ha primado en la perspectiva o el enfoque del capital humano cuando se trata de medir la calidad en educación. Ese capital humano que al final, dado su desarrollo y dada su formación, termina contribuyendo al crecimiento económico del país. Y terminamos entendiendo que los y las estudiantes deben ser funcionales a ese proyecto, lo cual, claro, es válido. Pero lo que se ha perdido es otro enfoque, que es el enfoque de derechos, cuando se trata de hablar de educación y de la calidad de la educación, porque la educación es también una vía que permite la mejor realización de otros derechos fundamentales. Cuando nosotros miramos el articulado que propone la nueva Constitución, yo creo que nos damos cuenta de que la educación hoy día, vista en un sentido más amplio, más integral, se pone en conexión con otros derechos fundamentales y prepara para su mejor ejercicio. Entonces, Pablo, no se trata de desatender estándares internacionales, no se trata de dejar que los y las estudiantes, digamos, adquieran las habilidades de lectoescritura que son evidentes que se debería adquirir o aquellas que te dejan mejor preparado para el mundo del trabajo, pero sí darle un sentido distinto a la educación y, como el nombre de tu podcast, quizás, Pablo, educar con más sentido, introduciendo otras variables que hoy día le hacen sentido también a la comunidad o a la sociedad chilena, que son elementos que no pueden quedar afuera del proceso educativo. Y lo otro, Pablo, solo para cerrar en este punto, eh, tú adelantas algo clave, que es en general el problema que podría traer la implementación de la nueva constitución. Vale decir, si es que choca con principios o con visiones muy arraigadas respecto de cuál es el sentido en Chile de la educación. Y eso obviamente puede traer una dificultad en materia de coherencia de política educativa. Te pongo un ejemplo. Si la nueva constitución, Pablo, dice tenemos que crear establecimientos educativos que estén orientados a la formación de la ciudadanía y que enriquezcan la experiencia de una convivencia democrática en su interior, probablemente nos vamos a encontrar con directoras, directores, directoras, padres, madres en Chile, que no necesariamente entienden que ese es el fin de la educación, sino que más bien la preparación para el mercado laboral, en una lógica bastante exitista que se
arraigó en Chile desde el 80 en adelante y que se ha consolidado, ¿cierto? La educación como este vehículo de movilidad social, donde vehículos termina significando, ojalá, algo que te lleve lo más lejos posible del lugar donde naciste, si es que no naciste en un espacio socioeconómicamente aventajado. Entonces, obviamente quizás esto pugna, Pablo, con creencias que están arraigadas en Chile, la letra de la nueva Constitución, pero no nos olvidemos de que a pesar de que la nueva Constitución pueda pugnar con la realidad chilena o realidad sociocultural chilena, la actual también pugna. Y pugna a tal nivel, o pugnó a tal nivel, que se abrió este proceso constituyente para reemplazarla. Genial. Evidentemente todo da a entender como posibilidades. Yo sigo ahí poniéndote ahí tensiones en el punto. Porque evidentemente nuestra intención con esta entrevista también es aclarar ciertas dudas que pueda tener parte de la gente en Chile que nos escucha o que nos ve, pero también poner un poco de herramientas para que el contexto internacional se pueda comprender lo realmente sustantivo de este potencial cambio que podría tener la sociedad chilena hacia lo positivo, ¿no? Con esta constitución. Entonces sigo dándote ahí ciertas tensiones en función de tu foco de interés. Vale, sigue El artículo tensionando. 41, sí, el artículo 41 dice, otro tema que ha sido muy importante en Chile, muy controvertido también porque ha tenido un doble giro interpretativo, ¿no? Que es la libertad de enseñanza. Y que el Estado debe respetar la libertad de enseñanza, cuya responsabilidad, según el punto 2, se comprende en función de lo que decían las madres, padres, apoderadas, apoderados, y tutores legales de cada estudiantado, otorgando la libertad de elegir el tipo de educación de las personas a su cargo y el tipo de institución al que quieren que vaya. Esto siempre ha sido controvertido, tú sabes, en Chile, porque ha servido también como discurso al mundo progresista, en tanto se entrega una educación acorde a la transformación moral, por ejemplo, que tiene la sociedad, ¿no? Al abordar, a permitir construir una ciudadanía que aborde las problemáticas sociales, pero también, por otro lado, al mundo más defensor del liberalismo económico, en tanto a garantizar que haya una oferta económica privada diversa, que roce, por ejemplo, los principios valóricos que o por lo menos que conecte los principios valóricos que cada familia tiene, ¿no? Incluso muchas veces ha sido controversial, lo conecto con otro punto como tiene que ver el lucro. Muchas escuelas que han construido espacios de élite, reproducción de élite, en función de eso. No sé cómo esto, que siempre ha generado controversia en Chile, hoy se plantea en una construcción como una posibilidad. No sé si nos lo puede aclarar. Posibilidad de inclusión, ¿no? Y de equidad. Sí, sí, yo creo, Pablo, que bueno, este artículo 41 lo que hace es regular la libertad de enseñanza. Y eso en primer lugar hay que decirlo para despejar dudas. O sea, la libertad de enseñanza sí está en el nuevo texto constitucional, porque se ha planteado que no está. Bien, Eh, está la libertad de enseñanza. eh, de conformidad a lo que establecen pactos internacionales que Chile ha suscrito que se encuentran ratificados, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en su artículo 13 establece la libertad de enseñanza, y ahí la tenemos. Bien, ahí la tenemos. No solo la tenemos ahí, Pablo, sino que la libertad de enseñanza se puede deducir también de otras normas en materia educativa del proyecto de nueva Constitución. Tal como tú planteabas hace un rato, se utiliza la fórmula de establecimientos creados por el Estado o reconocidos por este. Aquellos que son reconocidos por el Estado, se entiende que son los establecimientos eh, privados, que son creados haciendo ejercicio del derecho a la libertad de enseñanza. Pero además la letra de la nueva Constitución también apunta a dar cabida al texto, o sea, a entender como parte del texto aquellos derechos que forman parte de estos tratados internacionales que Chile ha firmado y que se encuentran vigentes, como por ejemplo precisamente el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que incluye la libertad de enseñanza. Todo esto, Pablo, para decirte, despreocupémonos porque en Chile existe un debate grande de ciertos sectores, si me permite decirlo así, más bien conservadores, que creen que la nueva constitución, en un afán, lo voy a decir así también muy general, pero solo para graficar dónde está el debate, en un afán
izquierdistas han concentrado en el Estado todo el deber de provisión de educación y han apartado a los privados de esta posibilidad, lo cual obviamente pugna muchísimo con el espíritu de la Constitución del 80, que hace lo contrario, que es abrir la cancha, que los privados, digamos, tengan más injerencia al final que el Estado. Eso en primer lugar, Pablo. En segundo lugar, te quiero comentar que la libertad de enseñanza en Chile existe desde 1874 en el ordenamiento constitucional, tras una reforma a la Constitución del 33, y que la libertad de enseñanza nunca ha sido problemática, sino desde la Constitución del 80. La libertad de enseñanza, Pablo, en general, apunta a la posibilidad de crear proyectos identitarios, que a la vez permite el ejercicio de este derecho preferente de padres, madres, apoderados, apoderadas, tutores legales, de escoger la educación de sus hijos e hijas. En otras palabras, es porque existe la libertad de enseñanza que padres, madres, apoderados, apoderadas tienen la posibilidad de escoger entre una diversidad de establecimientos para dar la educación que estimen más adecuada. El problema, Pablo, es que desde el 80 en adelante, en Chile, la libertad de enseñanza se ha sobregirado, por así decirlo, ha sido exagerada la interpretación que se le ha dado en la vigencia de la Constitución actual, también por el propio Tribunal Constitucional, y al final libertad de enseñanza terminó significando en Chile, Pablo, uno, posibilidad de casi de discriminar a quien se le entrega el bien educativo, dos, de cobrar lo que se quisiera por la provisión de la educación, y tres, de cancelar incluso matrículas, de terminar entonces con el proceso educativo, también discriminatoriamente. Por ejemplo, hubo casos de estudiantes que por estar embarazadas estaban contra, digamos, la línea, voy a decir así, editorial de establecimiento educativo, o estudiantes que por participar en manifestaciones sociales también fueron expulsados de su escuela. Entonces, Pablo, yo creo que lo que hace el proyecto de nueva constitución es, a tu pregunta, nivelar la cancha. Decir, existe el derecho a la educación y miren cómo lo resguardamos. Existe la libertad de enseñanza. La libertad de enseñanza no puede limitar el ejercicio del derecho a la educación, como pasaba en el 80, discriminando, cobrando lo que se quisiera, etc. El Estado va a buscar mecanismos para que eso no ocurra. Y lo que sigue existiendo es la posibilidad de que se creen establecimientos con sello identitario para que las personas lo escojan, de conformidad entonces a lo que moralmente les parezca más adecuado o el tipo de formación que quieran recibir. Perfecto. Queda bastante aclarado y se plantea entonces como una oportunidad. Veamos que esto se dé. Y en el mismo punto que te voy a plantear ahora, a ver si va en la misma línea, ¿no? Artículo 36.5. La Constitución reconoce la autonomía de los pueblos y naciones indígenas para desarrollar sus propios establecimientos e instituciones de conformidad con sus costumbres y cultura, respetando los fines y principios de la educación, y dentro de los marcos del Sistema Nacional de Educación establecidos por la ley. ¿Por qué te pregunto esto? Pero tú sabes que en Chile, y para la gente que nos ve y nos escucha comentar, que ha sido muy llamativo este tema, no particularmente este tema, sino un tema más amplio, parece la Constitución, que es el carácter plurinacional del país. Hablábamos de una población indígena en Chile que está en torno al 10%, 1.7 millones, entiendo que según datos censales recientes, y que esta Constitución otorga el derecho a que ellos construyan, desarrollen su propio establecimiento educativo en base a sus costumbres y cultura. ¿Qué representa esto, Carlos? ¿Qué oportunidad podría representar esto? ¿Cuál es la novedad de esta propuesta? Y sobre todo, ¿cómo esto puede desarrollarse a la vez de ir cumpliendo el principio basal que tú mencionas que tiene esta constitución en materia educativa, como es la calidad de la educación? Sí, ahí toca un punto clave, Pablo. Decíamos hace un rato que Chile se ha construido por más de 200 años de manera tal que la ciudadanía no ha podido crear una nueva constitución, pero a la vez, en estos 200 años, eh, Chile se ha construido de espaldas al reconocimiento de pueblos originarios que tienen especial
significancia. Nunca ha habido un reconocimiento a los pueblos originarios en Chile a nivel constitucional, lo cual obviamente dista del panorama internacional y del panorama regional, si miramos Sudamérica. Sobre todo en constituciones que han sido creadas bajo una lógica similar a la chilena, vale decir, por asambleas constituyentes o tipos de asambleas constituyentes en las últimas décadas. ¿Vale? A mí me parece que el reconocimiento de los pueblos originarios es algo que se tiene que hacer. Hay una deuda en muchísimos niveles y hay una deuda principal en términos de reconocimiento de la riqueza y de esta forma de vida que es distinta de la que, digamos, tradicionalmente ha impulsado el modelo educativo chileno. Si tú me permites, Pablo, decirlo así, creo que quizás con esto soy o espero ser más claro, pero en Chile, digamos, el sistema educativo, y quizás tú te acordarás en tu época de estudiante, mira a los pueblos originarios no como una parte importante, actual, de la vida en sociedad, sino que a ratos cae en la caricaturización y en el recuerdo de los pueblos originarios cuando se trata de fechas importantes, cuando se trata de disfraces, cuando se trata de adornar la sala de clases durante una semana del año, o cuando se trata de hacer disertaciones, mirando a los pueblos originarios como eh, fenómenos que están, digamos, tremendamente distantes de lo que a nosotros nos importa. Y la verdad es que todas esas maneras que el sistema educativo chileno ha incentivado, obviamente impiden que en la práctica se pueda desarrollar una convivencia democrática, legítima, de reconocimiento de unos con otros. Eso como una respuesta primera general, Pablo. Y en segundo lugar, permíteme acá usar una expresión chilena común de hoy por hoy, que es que si vamos, vamos con todo. O sea, si vamos a reconocer pueblos originarios en los capítulos generales de la Constitución, donde se establece, digamos, una definición de Estado y los principios que la sociedad debería alcanzar, si vamos a reconocer a los pueblos originarios en esa parte de la Constitución, démosle en concreto, cuando se trata de educación, entonces, la posibilidad de crear su establecimiento educativo, de continuar con sus tradiciones. Eh, y fíjate que yo creo que la Constitución, el proyecto me refiero, hace bien en cuanto a que en ningún caso separa a los pueblos originarios del sistema educativo, en ningún caso los ve como algo distinto que va por una línea diferente. No, 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 no. Les dice, ok, preserven tradiciones, vayan de acuerdo a sus costumbres, pero forman parte del Sistema Nacional de Educación y toda esta gama de principios que yo te decía, son principios básicos que enriquecen la convivencia, también tienen que ser observados por los pueblos originarios. Entonces, a tu pregunta respecto de la calidad y de cómo la calidad se va también a expresar o salvaguardar acá, creo que los pueblos originarios, con los establecimientos educativos que vayan a crear, no se escapan ni de los fines de la educación, ni de este mandato de que la calidad consista también en el cumplimiento de esos fines o esos principios. O sea, yo lo veo, Pablo, bien. Bueno, estamos terminando, llegando al final de nuestra entrevista, pero no quiero dejar de preguntarte por educación superior en concreto, porque creo que es un tema interesante y que me consta que tienes una opinión al respecto. El artículo 37 habla todo el tiempo, o sea, en sus 6 apartados de educación superior, y plantea dos cosas que te voy a preguntar, quería planteártelas separados, pero para no alargarnos más, las pregunto en conjunto. Una, que es punto 4, que dice: en cada región existirá al menos una universidad estatal, una institución de formación técnico-profesional de nivel superior estatal. Estas se relacionarán de manera coordinada y preferente con las entidades territoriales y servicios públicos con presencia regional. Y esta es la parte que a mí me llama mucho la atención, ¿no? De acuerdo con las necesidades locales. Me llama la atención porque la constitución vigente en Chile y también la inercia de modelo de desarrollo en Chile es muy centralista. Hace poco tuve la posibilidad de dirigir una tesis doctoral aquí en la Universidad de Barcelona, un investigador chileno, Felipe Rivera, mando un abrazo, por cierto, de que está también en estos días trabajando y preocupado de este proceso. Y su tesis planteaba a la nueva Universidad de Aysén como un actor contrahegemónico a la inercia centralista del sistema educativo.
lo plantea en su origen así, pero termina en su tesis reconociendo que la inercia centralista terminó imponiéndose. Y la Universidad de Aysén terminó cumpliendo estándares, sobre todo a nivel nacional y no en pos del desarrollo endógeno y local. La Constitución, en este punto 4 del artículo 37, plantea justamente lo opuesto, ¿no? Que las universidades locales, regionales, debiesen apostar al desarrollo local endógeno. ¿Cómo ves tú? Bueno, te aprovecho de preguntar lo otro. Y bueno, ¿cómo ves tú este fenómeno? Y te lo conecto con el punto 6, que es el que yo Ujú. creo que más importancia ha tenido en los últimos tiempos en Chile, ¿no? Que es los estudios de educación superior conducentes a títulos y grados académicos iniciales serán gratuitos en las instituciones públicas y en aquellas privadas que determine la ley. A ver si nos puede dar luces de estos dos puntos, ¿no? El punto 4 y el punto sexto del artículo 37. Vale, Pablo. Bueno, respecto de educación superior, en primer lugar decir nuevamente, el proyecto de constitución política que se va a plebiscitar el 4 de septiembre cumple estándares internacionales. Y lo que hace es, por fin, eh, considerar aspectos que no están considerados en la Constitución del 80, donde no hay mención a educación superior. Respecto al primer punto, Pablo, me parece muy coherente esta apuesta en materia educativa de crear universidades públicas y de crear centros de formación en cada región. Me parece muy coherente con una apuesta global que hace esta nueva constitución de desarrollar a las regiones, de darle mayor autonomía a las regiones. O sea, lo mismo que decíamos hace un rato, Pablo, sobre plurinacionalidad. Lo que se establece en general en el cuerpo de la Constitución debe tener un correlato en materia educativa. Bueno, en este caso, lo que se establece en general en materia de autonomía regional tiene un correlato en materia educativa. ¿Bien? Ahora, ¿qué de importante tiene esto, Pablo? Para mí muchísimo. Yo creo que no solamente en esas pocas líneas que tú leíste de esta propuesta de artículo, no solamente se hace un reconocimiento importante a la educación pública, otra vez, ahora a nivel regional, y al compromiso que el Estado va a tener en cuanto a crear estos establecimientos, sino que se hace un reconocimiento a la educación técnica, lo cual es clave, no podemos desentendernos de su importancia. Y en tercer lugar, diría yo, lo que se hace es comenzar a diluir esto que tú anticipabas con la tesis de Felipe Rivera, diluir esta tendencia, quizá un poco aspiracional, quizá un poco impuesta, por el modelo en que hemos entendido el desarrollo, por la manera en que hemos entendido el desarrollo de Chile, por la importancia que le hemos atribuido a Santiago, esta tendencia a salir de la región e irse a la capital, como si allí es donde tuvieran que estar los talentos, ¿cierto? Impidiendo que se puedan desarrollar en sus regiones e incentivando el desarrollo de las mismas. Yo creo que esta norma, Pablo, es sumamente coherente, es clave para promover el desarrollo autónomo de las regiones y también está alineada con otra cosa. La educación básica, primaria, secundaria, quiero decir básica y media, eh, también debe tener una pertinencia cultural, territorial y lingüística. Y a mí me parece que lo que termina articulándose en el proyecto de nueva constitución es una cadena donde educación básica y media debe preparar a estudiantes, futuros ciudadanos y ciudadanas, para desarrollarse adecuadamente en la región, haciendo ajustes curriculares, Pablo, lo cual es clave, haciendo ajustes curriculares para que eso ocurra. Pero a la vez esos estudiantes van a estar preparados o mejor preparadas para no solo el mercado laboral de la región, sino que también para la oferta de educación superior, que desde luego yo asumo va a contar con carreras o con planes que sean específicos y que promuevan el desarrollo o que se orienten al desarrollo de la región. Me parece que se crea una cadena en general que es bastante coherente y adecuada. Y sobre el segundo punto, Pablo, la gratuidad, demanda importante de las últimas décadas. Lo que se hace acá es cumplir de nuevamente con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde se establece un deber o una obligación progresiva del Estado, en la medida que éste disponga de recursos, para proveer educación superior gratuita. ¿Bien? Y Chile hace eco de eso. Obviamente la implementación de la nueva Constitución en Chile también será progresiva, también tiene que hacerse una serie de ajustes a nivel legislativo para que esto ocurra,
Pero a mí me parece que se encamina por un, no solo por el cumplimiento de estándares internacionales, sino que se encamina por una vía donde la educación se entiende como un derecho social, eh, cuyo ejercicio no depende de la capacidad de pago necesariamente de las familias. En Chile la educación superior es cara, Pablo, lo sabemos, a diferencia de otros países, y creo que se está avanzando por la vía correcta. Bueno, Carlos, quedan siempre muchos temas que uno quisiera profundizar. Yo te quiero agradecer tu generosidad por compartir tu perspectiva con nosotras y nosotros acá en Educar con Sentido, a día de un acontecimiento tan importante como es un referéndum, un plebiscito por la aprobación de la ciudadanía de la propuesta de constitución que hizo la Convención Constituyente. Antes de cerrar, me gustaría dejarte el espacio para que nos des tu última reflexión sobre el proceso, que comuniques, por ejemplo, algunas cosas que igual habría que tener presentes y que sobre todo también busquen sensibilizar a todos los que puedan ir a votar, que voten, y a los que quieran aprender y conectar quizás con algún contenido, por ejemplo, más allá de la lectura de la Constitución, que tú consideres apropiado, pertinente para poder entender un poco todo este proceso. Ya, yo, feliz Pablo, la petición no es fácil, entonces es cerrar y a la vez sensibilizar, ojalá, a quienes quieran ir a votar. Un poco de todo. Mira, yo Pablo, poniéndome en esa clave, te diría que eh, la sociedad chilena nunca ha podido responder a la pregunta cómo queremos organizarnos y qué fines queremos conseguir. Siempre han venido impuestos desde arriba y normalmente no solo por hombres, sino que también desde el centro de Santiago, desde el centro del país me refiero. Hoy día se abrió la posibilidad de que de manera democrática, diversa, se dé respuesta a la pregunta de qué sociedad queremos construir, cómo queremos organizarnos y qué tipo de Estado necesitamos para alcanzar esos objetivos. Con una convención constitucional que representa al país, que integra a partidos políticos y a independientes, a pueblos originarios, que es paritaria, que es la primera constitución del mundo paritaria, primera convención constitucional del mundo paritaria, Pablo. Eh, y creo que la base, el escenario hoy día desde donde podemos dar una respuesta a esas preguntas fundamentales es muchísimo más rico, muchísimo más complejo, muchísimo más representativo que el escenario de todas las constituciones previas que se han creado para dar respuesta a esas preguntas. En la misma lógica, Pablo, la pregunta de para qué queremos educarnos, hoy día yo creo que está respondida en el proyecto de nueva constitución con una sensibilidad y con una complejidad acorde a los tiempos, que supera, por supuesto, la respuesta más bien simplista, acotada, que da la Constitución del 80. Eh, Solo para cerrar, Pablo, en el 2011, yo sé que tú también apoyaste estas movilizaciones, se decía educación pública, gratuita y de calidad, y uno de los estudiantes que alzó la voz en esa época es el presidente actual de Chile. Esa demanda de educación pública, gratuita y de calidad hoy se satisface con la nueva Constitución. Pública, el Estado tiene un deber ineludible, así abre el primer artículo relativo a educación, se dice que la educación pública es un eje central, se habla de gratuidad, cumpliendo estándares internacionales, y se habla por primera vez de calidad. O sea, qué mejor cumplimiento a esa demanda que lo que está ofreciendo la nueva Constitución, el proyecto de nueva Constitución. Yo las invito a votar, a leer, a revisar críticamente este contenido. eh, y desde mi perspectiva, solo para cerrar, es un contenido que satisface estándares internacionales, insisto. Dos, pone a la educación por fin en clave de derecho social y le da fuerza, le da piernas al Estado para que actúe como hay que actuar cuando se trata de un derecho social, vale decir, para crear política pública que haga concreta la declaración que hay en la norma constitucional y la aterrice en la realidad, ¿cierto? Y en tercer lugar, además, es un proyecto de nueva constitución en educación que da respuesta a las demandas de los últimos años. Carlos, muchas gracias. Yo tremendo entrevistarte. También quería aprovechar, bueno, primero agradecer nuevamente tu generosidad, invitar a la gente a seguir el trabajo que hace Carlos.
en distintos espacios. Carlos trabaja en una corporación en Chile que también hace mucha actividad, bueno, se me fue el nombre, ahora te dejo para que la comentes, que hace mucha actividad divulgativa en materia constituyente también. Y también Carlos está en este importante podcast, Freshet. Cuéntanos un poco de tu iniciativa y tuve el placer de participar en una reciente actividad, o sea, un reciente podcast que han generado, que está próximo a estrenar el capítulo 4. Cuéntanos un poco para situar y para que la gente pueda seguir tu trabajo. Ya, gracias Pablo, voy a quedar muy endeudado contigo porque no solo la solidaridad o la generosidad al invitar, sino que también al abrir este espacio final para que te comente efectivamente sobre el podcast y el Instituto Igualdad. Parto por el instituto, yo formo parte del Instituto Igualdad y creo que es importante también aclarar esto, desde dónde yo estoy hablando, cuál es mi posición política, que es el Centro de Estudios del Partido Socialista en Chile. Y desde el Instituto Igualdad, en mi calidad de coordinador del área de educación, me tocó trabajar con los constituyentes que forman parte del colectivo socialista, con convencionales, integrantes de esta convención constitucional, y varias de las cosas, obviamente, que digo en este podcast también se han dicho a través del instituto o se han dicho a través de las recomendaciones que hemos hecho a los constituyentes para que, obviamente, de ahí surja parte de la propuesta en materia educativa. Y lo segundo, Pablo, es respecto del podcast en el que tú además participaste. El podcast se llama Aula Divergente. Existe en Inglaterra desde hace 6 años un podcast tan bueno como Educar con Sentido, que se llama Freshet. Freshet está, entre otros, patrocinado por University College London. Y después de 6 años de mucho éxito en habla inglesa de este podcast sobre educación, se decidió hacer la versión en español, que se llama Aula Divergente, que me corresponde conducir junto a una querida amiga e investigadora colombiana que es Daniela Hernández. Y los primeros capítulos de Aula Divergente de este año giraron en torno al proceso chileno, al proceso constituyente, y hacen un resumen desde el retorno a la democracia hasta el 2022 para situarnos en una mejor comprensión de los debates sobre educación y en una mejor comprensión de la propuesta del texto constitucional. Y ahí, Pablo, tú fuiste clave porque fuiste uno de los y las expertas y protagonistas del debate en materia educativa chileno que participaron junto con exministros, exministras, subsecretarias, subsecretarios, una ex líder estudiantil, un miembro de la Convención Constitucional y policy makers que apoyaron a los gobiernos desde el retorno a la democracia de derecha y de izquierda desde el 90 hasta el 2022. Así que les invito a escuchar Aula Divergente. Bueno, perfecto. Y es súper recomendable escuchar el trabajo que ha promovido Carlos y en general toda su obra, estar pendiente de él. Bueno, yo despido este capítulo. Gracias, Carlos, nuevamente. Despido este capítulo especial y espero que pueda ser un insumo para llegar más preparado y con mayor conocimiento a tomar una decisión tan importante como la que está tomando Chile, la que va a tomar a Chile en los próximos días, el día 4 de septiembre. Y para que la gente que nos mira del extranjero también comprenda la magnitud del proceso de la transformación a la que Chile podría llevar. Un abrazo afectuoso y que esté muy bien.